Ya, bueno, bienvenido todas y todos por estar nuevamente acá en esta nueva charla del ciclo de seminarios de la Sociedad Chilena de Evolución. En la ocasión de hoy tenemos a Florencia Camus, la doctora Florencia Camus, que es investigadora de University College London y nos va a hablar sobre, hoy en día sobre evolución de genes metabólicos. Florencia es chilena, creció acá en Chile, pero tempranamente migró a otras latitudes y ella el 2007 realizó su licenciatura en ciencia en la Universidad de Queensland, en Australia, eh, y en el 2012 ingresa al doctorado de Biología Evolutiva y Genética en la Universidad de Monash, también en Australia. Y en 2016 obtiene su grado de doctora con el título de su tesis, Efectos de la variación genética mitocondrial sobre la expresión de rasgos de historia de vida en Drosophila melanogaster. Y luego se obtiene una beca Marie Sklodowska-Curie para realizar su postdoc en el University College London, en Reino Unido, y actualmente obtuvo un grant, un NERC, para realizar su investigación, ya montar su propio laboratorio, también en el University College London. Así que felicitaciones, Florencia, por ese gran logro. Así que nada, te dejamos presentar. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Vale, gracias. Voy a share screen acá. Desktop 1. ¿Ahí ven todos en la pantalla? Sí, súper bien. Buenísimo. Ya, entonces, nada, quiero Ay, perdón. ¿Te muteaste? Sí, te muteé, perdón. Ah. Perdón. Pero ¿cómo? unmute. Ahí sí, ¿Ahí perdón. estamos bien? Sí. Ya, ni un problema. Ya, entonces gracias Luis por la invitación. Estoy súper contenta de dar esta charla para contarles sobre la investigación de nuestro laboratorio, que se trata de la evolución de los genes metabólicos. Entonces tengo yo esta lámina para partir, pero creo que Luis dio una muy buena introducción. De mi acento pueden ver que yo soy chilena. Y me fui a la Universidad de Queensland para hacer mi bachillerato, Monash, para hacer Masters y PhD. Y después he estado acá en UCL en Londres desde el 2016. Entonces el gran tema de mi investigación es entender cómo el genotipo de un individuo influye el fenotipo. Y en mi caso, como bióloga evolutiva, estoy muy interesada en las consecuencias reproductivas, que son súper importantes para el fitness de un organismo. Y ahora este dibujo es bastante simple, y lo que estoy planeando para esta charla es agregar información en la forma de los experimentos que hemos realizado en el laboratorio para terminar con algo ya más realístico. Entonces, he dividido esta charla en dos partes. La primera parte les voy a contar sobre experimentos que hemos hecho para entender cómo los factores ambientales, y más específicamente estoy interesada en los factores nutricionales, cómo ellos interaccionan con el genotipo para dar distintas respuestas reproductivas. Y en la segunda parte de la charla les voy a contar un poco sobre mi gran interés científico. Mis colegas dicen que es mi gran obsesión científica, que es subdividir este concepto del genotipo para entender los efectos de los dos genomas que existen dentro de las células animales, que es el genoma nuclear y el genoma de la mitocondria. Y cómo esta interacción entre los dos genomas es súper importante para fitness. Entonces partamos acá. Para empezar con el primer tema, todos hemos escuchado este dicho, somos lo que comemos, y es completamente verdadero. Todo lo que consumimos es procesado y metabolizado
para producir macromoléculas que eventualmente van a producir energía celular. Y estas moléculas también se ocupan como bloques para crear estructuras moleculares como grandes proteínas. Y de nuevo he dibujado este concepto bastante simple del metabolismo, cuando en realidad un mapa metabólico se ve un poco más así. Y este mapa yo encuentro que se parece al mapa del metro de Londres, donde uno se pierde bien fácilmente. Es un mapa de todas las reacciones bioquímicas que suceden en el cuerpo y que están involucradas esencialmente en convertir la nutrición en energía celular. Y como bióloga evolutiva interesada en reproducción y fitness, la primera pregunta que está interesada, o una gran pregunta es, ¿qué se necesita comer para maximizar fitness? Y también un subtema acá es preguntar si los requerimientos nutricionales dependen del sexo y el genotipo de un individuo, o si hay una dieta óptima en común entre todos los miembros de una población. Entonces, para hacer esto, les voy a contar un poco de la metodología que ocupamos. No sé si han dado cuenta, tengo una mosca acá en la izquierda y es porque yo trabajo con el modelo Drosophila melanogaster. Es un modelo súper bueno para estudiar la genética y podemos hacer experimentos bien poderosos con este modelo. Entonces, lo que hacemos para simplificar estos experimentos, nosotros ocupamos dos elementos de la dieta, la proteína y el carbohidrato, y mantenemos la concentración de las grasas a un nivel fijo. Nuestros tratamientos varían en la proporción de estos dos componentes, y entonces tenemos dietas que son altas en proteína, dietas A y B, por ejemplo, y otras dietas que son más altas en carbohidratos, como la dieta F y la dieta G. Tengo que mencionar acá que todas las dietas que ocupamos son completamente sintéticas, así que podemos tener el control máximo de lo que le damos de comer a estas moscas. Entonces, por ejemplo, acá tengo una caricatura de cómo hacemos los experimentos. Seleccionamos 3 moscas del sexo y genotipo deseado y las ponemos en un frasquito con una solución de agar al fondo, y de ahí les damos de comer una de estas dietas con un capilar. En este ejemplo le vamos a dar la dieta C. Ahora, nosotros sabemos el volumen líquido de que les damos al principio, y a través del experimento, mientras las moscas comen o toman este líquido, el volumen baja en el capilar. Entonces lo que nosotros hacemos es medir esta diferencia para obtener el volumen total de lo consumido. Y con este volumen podemos calcular la cantidad de proteína y carbohidrato consumido porque las proporciones están fijas. Y después de varios días en este tratamiento, uno puede medir cualquier fenotipo. En mi caso, yo estoy interesado en fitness y la reproducción, entonces yo mido reproducción en los machos y en las hembras separado. Y ahora nosotros ocupamos un método que se llama Nutritional Geometry, que fue creado por Steve Simpson y David Rubenheimer, que ahora están en la Universidad de Sydney, ya hace más de 30 años. Y acá les voy a mostrar cómo presentamos la data para que sea un poquito más fácil entender las figuras que vienen en las próximas láminas. Entonces, si tomamos nuestro ejemplo de la lámina anterior con el trío de la dieta C, y acá ponemos un dato de consumo. Entonces, como tenemos datos del consumo, podemos poner en el gráfico la cantidad de proteína y la cantidad de carbohidrato que estas 3 moscas han consumido. Ahora, si tenemos otra réplica de esta dieta, si las moscas comen, si la réplica come más en términos del volumen, el nuevo punto de data va a estar arriba de este punto de data, pero va a estar en este vector, y eso es porque la proporción de la dieta está fija. Y si las moscas comen menos,
el nuevo data point va a estar un poquito más abajo. Pero los puntos no se pueden desviar de este vector, porque la dieta está fija. Entonces, acá viene super handy, porque tenemos varias dietas. Entonces, podemos cubrir todo este espacio nutricional con lo que llamamos carriles o nutritional rails. Cada vector es un carril nutricional. Y ahora, cada punto de dato también, no solo tenemos datos de la consumición de la comida, pero también tenemos una medida fenotípica. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un gráfico y ponemos la medida fenotípica en la axis Z como y hacemos un gráfico de 3 dimensiones. Ahora, es bastante difícil ver esto así conceptualmente. Entonces, lo que hacemos para ver estos datos es hacer un heatmap. Y acá les muestro un poco de nuestra data. Acá tenemos los requerimientos nutricionales de las hembras. La medida que ocupamos es la fecundidad o el número de huevos de que ponen en un periodo de 24 horas. Acá pueden ver los distintos carriles nutricionales y todos los puntos de data dentro de cada carril. Y sobre estos puntos, nosotros tenemos nuestra medida de fecundidad. Entonces, de estos resultados podemos concluir que las moscas hembras necesitan comer una dieta con más proteína para maximizar la producción de los huevos. ¿Y ahora qué pasa con los machos? En estos mismos estudios siempre vemos los dos sexos, y lo que encontramos con los machos es algo completamente distinto a lo de las hembras. Como podemos ver en la figura acá, los machos necesitan comer una dieta con más carbohidratos para maximizar la fertilidad competitiva. Este fenotipo, lo que hacemos es que tenemos nuestros machos del experimento, los competimos con otros machos estándar por 6 hembras. Y ahí podemos asignar paternidad, y ese es nuestro measure de fitness. Entonces, después de ver estos resultados, uno se puede preguntar de por qué los machos y las hembras necesitan comer dietas distintas. Y una de las teorías más prominentes es la gran diferencia en las estrategias reproductivas entre los dos sexos. Por ejemplo, las hembras producen pocos gametos comparados con los machos, y estos gametos son grandes, son huevos. En los insectos, por lo menos, los huevos están llenos de proteína, como la yema. Y esta yema ayuda al embrio que está dentro del huevito a desarrollar. Los gametos de los machos, en cambio, son mucho más pequeños y son mucho más. Y la teoría evolutiva dice que los gametos de los machos son más baratos energéticamente de crear. Entonces, uno de los grandes componentes de fitness en los machos, en las moscas por lo menos, es conseguir pareja. Y para eso los machos necesitan consumir mucha energía de corto plazo, o sea, necesitan consumir mucho azúcar para poder perseguir a las hembras y hacer sus rituales de cortejos que son súper elaborados. Entonces, por eso creemos que los machos y las hembras necesitan comer distintos componentes de la dieta. Ahora, la próxima etapa de este proyecto fue ver si distintos genotipos tienen diferentes respuestas nutricionales. Estos gráficos que les he mostrado hasta ahora son de una población de mosca con bastante variación genética. Entonces, lo que hicimos para este estudio fue extraer 30 genomas de esta población ocupando unos trucos genéticos de Drosophila. Y ocupando estos trucos podemos crear varios clones de cada genotipo y poder analizar, hacer todos estos experimentos en cada genotipo. Son unos experimentos bien grandes. Y los resultados son bastante interesantes también. Acá tenemos, son 3 de los 30 genotipos. Si le muestro los 30, es un arco iris gigante esta pantalla. Y cada
columna acá es un genotipo. Tenemos M8, M31 y M32, los machos arriba y las hembras abajo. Y lo que podemos ver que hay un poquito de variación en las hembras, o sea, estadísticamente hay un poquito de variación, pero casi toda la variación que vemos es en los machos. En la izquierda hay un macho normal que tiene el fitness landscape de un macho normal. El macho del medio necesita comer mucho más azúcar para maximizar la reproducción. Y el macho de la derecha necesita comer mucho más proteína, casi al mismo nivel de las hembras. Entonces, en este estudio pudimos concluir que el genotipo de un individuo dentro de una población importa para los requerimientos nutricionales. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema, que hemos estado hablando bastante sobre el por qué vemos esta diferencia entre los machos y las hembras. Y en esta parte de la charla estoy interesada en hablar de los mecanismos moleculares responsables por estas diferencias. Y para responder estas preguntas, ocupamos el método de RNA-seq. Entonces, para simplificar las cosas, lo que hicimos fue escoger dos dietas, las cuales las pueden ver acá con las flechitas. La flecha roja indica la dieta que es buena para las hembras, y la flecha azul acá es la dieta que es buena para los machos. Y lo que hicimos con estas dos dietas fue que pusimos a los machos y a las hembras en estas dos dietas y ocupamos la misma metodología de darles de comer con los capilares. Todo igual. Y al final de los 4 días en estas dietas, congelamos las moscas y después hicimos RNA-seq para ver cómo responden los genes o cómo responde la expresión de los genes del genoma de estas moscas. Entonces, cuando nos devolvieron la data, nos devolvieron todos estos short reads, lo que hicimos fue que limpiamos toda esta data, después hicimos el mapping de esta data al genoma de la Drosophila, y después limpiamos un poco más esta data. Y al final terminamos con aproximadamente 11.000 genes, los cuales fueron subdivididos en dos categorías. La primera categoría son todos los genes que son compartidos, y estos son los genes que están expresados en los machos y en las hembras. Y la segunda categoría, que le llamamos sex limited, que son los genes que son expresados solo en los machos o solo en las hembras. Y casi todos estos genes están involucrados en la reproducción. Entonces, ahora en adelante voy a hablar o me voy a referir a estos genes como los genes de la reproducción. Entonces, empezando con estos genes, lo que hicimos fue ver el cambio de expresión cuando uno cambia el medio ambiente nutricional. Entonces acá tenemos los genes reproductivos de los machos. Y lo que vemos acá, cada punto de dato es un gen, y si el gen, o si el punto está en amarillo, es statistically significant. Entonces lo que vemos acá es que cuando vemos a los genes de los machos prenden los genes reproductivos cuando ellos están en el medio ambiente que les conviene para la reproducción. En cambio, cuando vemos a las hembras, encontramos casi lo contrario, que las hembras prenden o expresan estos genes cuando ellas están en el medio ambiente que les conviene para ellas. Entonces, esto significa, estamos bien contentos cuando vimos estos resultados, porque significa que los sexos saben detectar el medio ambiente al nivel de los genes reproductivos. Y esto nos hizo pensar en cuáles pueden ser las moléculas, los genes o los pathways que están involucrados en pasar este mensaje del medio ambiente a los genes reproductivos. Entonces, para intentar resolver esta pregunta, lo que hicimos fue mirar a los genes compartidos.
Y acá tenemos algunos de los genes compartidos, y el gráfico muestra la expresión de los genes, los machos en X, el X-axis, y de las hembras en el Y-axis. Y acá esto mide solo el cambio de expresión cuando uno va de un environment de carbohidrato a un medio ambiente de proteína. Entonces, usando métodos estadísticos, encontramos que casi todos los genes que están compartidos están en esta categoría que son expresados concordamente. Y esto no es una gran sorpresa, ya que los dos sexos necesitan metabolizar los nutrientes de una forma idéntica. Por ejemplo, todos necesitamos ocupar glicólisis o el ciclo de Krebs de una manera casi idéntica. Pero también algo que nos sorprendió es encontramos unos pocos genes que su expresión es antagonística entre los machos y las hembras. Acá ven la interacción de diet y sex. Y estos son pocos genes, y quizás estamos pensando nosotros que estos genes nos den alguna clave de cuáles son los genes o los pathways mensajeros que pasan el mensaje del ambiente nutricional a los genes reproductivos. Entonces hicimos yo pasé varios meses con esta lista de genes haciendo todo tipo de análisis y no encontramos mucho en forma de biological process. Hice varias cosas, pero uno de los análisis que nos dio buenos resultados para nosotros fue en términos de la regulación. Entonces hicimos un análisis buscando transcription factors, creo que en castellano se dicen factores de transcripción, creo, y estos transcription factors que estaban en común entre todos estos genes, estos 51 genes. Entonces para eso lo que hicimos fue, tomamos cada gen y buscamos 5 kb arriba de donde empieza el gen, y buscamos transcription factors que tengan en común. Y encontramos esta familia de transcription factors que se llama GATA. Y tampoco sabíamos mucho de esta familia de transcription factors. Y por suerte, uno de nuestros buenos colaboradores, que se llama Matt Piper, que estaba en UCL, pero ahora está en Monash, en Australia, él había recientemente publicado un paper involucrando estos transcription factors en la respuesta de restricción dietética y la respuesta de la droga rapamycin, que se ocupa para estudiar dietary restriction. Y hay mucha investigación sobre esta área, y se sabe por muchos resultados y muchos papers que los pathways involucrados en estas respuestas son la insulina y TOR. Y estos son unos pathways que están conservados por casi todos los animales. Entonces lo que nosotros hicimos, pensando que quizás estos genes estén involucrados en la insulina o los pathways de TOR, fue que buscamos en la literatura estudios que han mirado a componentes de estas respuestas usando RNA-seq. Y encontramos estudios que miran a dietary restriction, que miran a rapamycin, y estudios que perturban componentes de insulin y TOR por gene knockouts. Entonces, todos estos estudios encontraron un overlap significante entre esos genes y nuestros genes. Entonces, concluimos con esta data que los genes, estos 51 genes antagonistas, están involucrados de alguna manera a estos pathways de la insulina y de TOR. También hicimos unos estudios con rapamycin en estas moscas que validan nuestros resultados, pero que no tengo mucho tiempo para hablar en esta charla. Entonces, para concluir esta primera parte, los requerimientos fisiológicos y reproductivos son satisfechos por la dieta, pero no se puede generalizar a una población, a una especie entera, ya que esto depende del sexo y del genotipo de un organismo. Y creemos
que esto, nutrition signaling de insulin y TOR es clave para entender cómo estas respuestas funcionan, por lo menos en los dos sexos. Pero hay mucho trabajo que por hacer en esta área. Entonces, ahora podemos agregar un poquito de complejidad a esta figura, de cómo el medio ambiente nutricional interactúa con el genotipo, y esto influye el fitness de un organismo. Entonces ahora quiero empezar con la segunda parte de esta charla, que involucra disecar el nivel del genotipo a los dos genomas que existen normalmente en las células animales. Y estos son los genomas nuclear y también el genoma que existe dentro de la mitocondria. Entonces, para empezar, les voy a dar una breve introducción de la mitocondria. En cada célula animal existe este organelo y es responsable de producir casi toda la energía biológica que ocupamos para todo tipo de procesos biológicos. La mitocondria tiene su propio genoma, y aunque este genoma es pequeño comparado con el genoma nuclear, codifica proteínas súper importantes para la producción de energía. Solo codifica 13 proteínas, pero son súper importantes. Y el tercer punto acá, hay bastante investigación que muestra una fuerte coevolución entre estos dos genomas, y lo voy a explicar un poquito más en esta próxima lámina. Y acá tenemos una caricatura de la estructura de la cadena de transporte de electrones. Esta es la fábrica de energía celular que queda dentro de la mitocondria. Podemos ver que está compuesta por varios componentes, y cada componente está compuesto por varias proteínas. Y las proteínas también vienen en dos colores distintos. Las proteínas amarillas están codificadas en el genoma nuclear, mientras que las proteínas azules están codificadas en la mitocondria. Ahora les dije que el genoma de la mitocondria no tiene muchos genes, 13 genes. Todos los genes de la mitocondria las pueden ver acá en esta pantalla. Entonces pueden ver que para producir energía, los dos genomas necesitan casi hablar con each other para poder producir energía en una forma eficiente. Y ahora hay mucha investigación, incluyendo la mía ya hace casi 10 años, que han encontrado si esta coevolución se rompe por mutaciones en cualquiera de los dos genomas, hay consecuencias drásticas a casi todo fenotipo. Y los ejemplos más drásticos son las enfermedades de la mitocondria. Y entonces, para seguir con este mismo tema de la dieta, esto fue uno de los casi primer experimento que hice cuando vine a UCL con un alumno de Masters, fue preguntar si los requerimientos nutricionales también dependen de las interacciones entre los genomas de la mitocondria y nuclear. Entonces, para estudiar estas interacciones, lo que hacemos es ocupar la variedad genética mundial de Drosophila. Entonces, en el laboratorio tenemos moscas de todas partes del mundo y consecuencias de la mitocondria bastante distintas. Y lo poderoso de ocupar Drosophila como un modelo es poder hacer varios trucos genéticos que nos ayudan a aislar los efectos de la mitocondria y los efectos del genoma nuclear. Y lo que hemos hecho acá, para cada línea del mapa, es extraer el ADN de la mitocondria y ponerlo junto a un genoma nuclear isogénico. Entonces acá en la izquierda pueden ver un ejemplo a lo que me refiero. En la primera célula, acá, que se llaman WT, wild type, pueden ver que el ADN nuclear es el mismo color que el ADN de la mitocondria. Este genoma es completamente isogénico, así que todas las moscas dentro de este genotipo son clones. Y lo que podemos hacer es extraer el ADN de la mitocondria, digamos, de Dahomey en África, y ponerlo junto al ADN nuclear de wild type acá.
Entonces, creando una nueva combinación de genomas y que se representa acá como una nueva combinación de colores. Y lo mismo podemos hacer con la mitocondria, por ejemplo, de Oregon en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es hacer este proceso con toda la mitocondria de este mapa. Lo importante acá es que el genoma nuclear es el mismo en todos estos nuevos genotipos de mosca criada. Y lo único que es diferente en estas líneas es la mitocondria. Entonces, esto significa que si encontramos alguna diferencia en cualquier fenotipo, esta diferencia es causada por el efecto de la mitocondria, ya que el resto, el ADN nuclear, es completamente el mismo en todas las líneas. Y entonces ocupamos la misma metodología de Nutritional Geometry con estos nuevos genotipos. Y por la complejidad de este estudio, y porque solo fue un proyecto de másters, solo investigamos esto en los machos, en la fertilidad de los machos. Y cuando combinamos, acá son los resultados, cuando combinamos todos los genotipos para ver cómo todos los machos se ven, podemos ver que los requerimientos nutricionales son bien similares a los machos que vimos en la parte anterior, que necesitan un poquito de proteína, pero un poquito más carbohidrato para maximizar la fertilidad. Pero lo interesante acá es que cuando uno empieza a dividir esta respuesta por genotipo mitocondrial, uno ve que las respuestas son bastante distintas. Por ejemplo, el genotipo de la mitocondria de Dahomey necesita comer harta azúcar para maximizar la reproducción, y las moscas con la mitocondria de Oregon necesitan comer mucho más proteína. Entonces, ojalá acá tenemos una idea un poquito más clara de lo que está pasando con esta relación y lo que está pasando con mis intereses. Que la dieta interactúa con el genotipo, y este genotipo es un genotipo mitonuclear, y esto tiene consecuencias al metabolismo. Tenemos harta data más bioquímica y metabólica, que dice que esta relación entre la nutrición y el genotipo es súper importante, y después todo esto tiene consecuencias reproductivas para los organismos. Ahora, esto fue un trabajo ya hace varios años, pre-COVID, y lo que estamos haciendo ahora, aparte de isolate en las casas, estamos intentando hacer nuevos estudios en el laboratorio. Y una de las críticas del trabajo de la mitonuclear es que solo ocupamos un genoma nuclear con varias mitocondrias. Entonces no podemos ver mucho o no podemos hablar mucho de la epistasis. Entonces, recientemente nos dieron fondos para expandir el número de genotipos que tenemos en el laboratorio y poder contestar algunas de estas preguntas. Entonces, para esto decidimos ocupar líneas ya creadas por el laboratorio de Andy Clark en Cornell. Y lo que ellos crearon fueron aproximadamente 20 líneas isogénicas de estos 5 lugares en el mapa. Y todas estas líneas están completamente secuenciadas, entonces tenemos mucha información del genoma nuclear y también tenemos información del genoma de la mitocondria. Y de las casi 100 líneas, estas líneas isogénicas, nosotros seleccionamos 9, y acá marco con letras del alfabeto del A a I las líneas que escogimos para nuestro experimento. Y seleccionamos estas líneas para maximizar la diversidad genética nuclear y mitocondrial que hay entre ellas. Y lo que hicimos fue crear nuevos genotipos, nuevas combinaciones mitonucleares. Entonces tomamos todos los genotipos y juntamos cada genoma nuclear de cada genotipo con cada genoma de la mitocondria, y de los 9 genotipos creamos 81 nuevos genotipos que varían en sus interacciones mitonucleares.
Entonces, este nuevo panel nos ayuda a contestar bastantes preguntas sobre la epistasis y la coevolución de la mitocondria, ya que si uno ve acá en la diagonal, todos estos genotipos son coevolved, y cuando uno ve fuera de la diagonal, todos los genotipos no son coevolved, son mismatched. Entonces, este es un buen resource que nos ayuda a contestar varias preguntas evolutivas. Y algo interesante para mencionar acá es que no todos los genotipos salieron completamente saludables. Acá les muestro 2 genotipos que tienen incompatibilidades severas. El primer genotipo acá es FA con la calavera. Y este genotipo tiene un problema del desarrollo y todas las larvas se mueren bien temprano en el desarrollo. Entonces, este genotipo es completamente incompatible. Y el otro genotipo acá, que tengo G por I, que tengo una cara triste, acá es bien curioso este caso, es un genotipo incompatible y descubrimos que los machos son completamente estériles. Y esto fue justo pre-COVID. Entonces, no se sabe muy bien por qué o cómo, pero hemos hecho algunos tests y los machos no producen ni un offspring en nuestros cruces. Entonces, con este proyecto grande, hay 2 líneas de investigación que podemos tomar. La primera es medir fenotipos a través de todo este nuevo panel. Y acá tengo un paper bien reciente de un alumno de Masters, donde hicimos eso, donde medimos el tamaño de las moscas de los machos y las hembras en estos nuevos 81 genotipos. Y la segunda ruta es estudiar los mecanismos moleculares de estas incompatibilidades severas y entender cuáles son los genes que interactúan o no interactúan, en este caso, y cuáles son las consecuencias bioquímicas de estas incompatibilidades. ¿Qué está sucediendo en las células de estas moscas que hacen que las larvas se mueran o que los machos sean completamente estériles? Y con eso... quiero agradecer a mucha gente en UCL y a todos los funding sources que han apoyado este trabajo y por supuesto a todos ustedes por venir a esta charla. Muchas gracias. Bien. Gracias, Florencia, por tu excelente presentación. Así que Gracias. abrimos la sesión de preguntas. Fue un poquito más corta de lo que anticipaba. Gonzalo Olivares. Gonzalo, déjame darle... Ah, no. ¿Puedes hablar o tengo que activar? Hola, ¿sí? Súper. Hola Florencia, muchas gracias por la Hola. presentación. Gracias. Como verás, trabajo en Drosophila, así que es bueno escuchar charlas al respecto. Y me interesó cuando tuviste la comparación de los transcriptomas de las moscas, que tú hablabas de que hay un grupo de genes que son los como sex bias, dependiendo del sexo. Sí. Me llamó la atención de que machos y hembras eran súper distintos la cantidad de transcritos que cada uno tenía diferente y si tienes una razón por la cual hay tanta diferencia en la cantidad de genes que son diferentes entre machos y hembras y si tiene que ver solo con genes relacionados al sexo de los individuos o tiene que ver con otros procesos que son independientes. Sí, o sea, eso es algo que nosotros también nos dimos cuenta. Creo que eran como 150 genes las hembras y casi 2000 en los machos. No sabemos muy bien. Quizá los genes para hacer los gametos de los machos, los espermios, son más distintos porque también hay que hacer accessory gland protein, seminal protein, hay que hacer hartas cosas para los machos, pero también hay que hacer estas cosas para las hembras. No sé muy bien, pero eso es algo que estamos
pensando en cómo investigar. Y quizás fue un poco bias porque con las moscas hicimos la extracción del RNA con mosca entera. Y quizás para la próxima vamos a hacer más como tissue specific, RNA-seq. Okay. ¿Se puedo hacer otra pregunta? Sí, aprovecha, Sí, vale. Gonzalo. Ya. Que es sorprendente que encontraras un factor de transcripción cuyo sitio de unión debe estar enriquecido en los promotores de muchos de esos genes que hablaste. Y si buscaron en colecciones como esta de la diversidad que tienen, si existen polimorfismos en esos sitios de unión que pudiesen dar cuenta de variaciones en la expresión de esos genes de acuerdo a los cambios que pueden haber. ¿Sabes? No hemos hecho eso, pero esa es una muy buena pregunta, porque los GATA transcription factors es una familia creo que de 5 transcription factors, y no creo que nadie ha mirado si es que hay diversity en esos transcription factors. Quizás sea algo para ver con data de Drosy y you, Luis. Sí, puede ser con ese. Sí. Sí. Voy a anotar eso porque es muy buena. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Florencia, con respecto a la primera parte de tu charla. Tú mostraste el dato primero de la población en general. ¿Esa población es una población outbreed? Sí, Ya. es la LHM que ocupa Bill Rice y Chippendale, Ya, perfecto. y que cada generación es un cacho mantenerla, porque hay que hacer unos cruces para mantener toda la variación Sí, genética. claro. Oye, entonces, y después ustedes hicieron ya por genotipo y luego hicieron el RNA-seq. No me quedó claro si el RNA-seq está hecho sobre la población outbreed o sobre algunos. Sí, Ya, ok, esa parte sí, no sé si habían sí, hecho los genotipos. sí está en la población outbreed, y lo que queremos hacer ahora, estamos tratando de encontrar un alumno de PhD que quiera hacer esto, pero tomar los genotipos extremos y hacer RNA-seq con los genotipos un poco más extremos. Perfecto. Como el genotipo que los machos son casi igual que las hembras. ¿Sí? Okay. Y con respecto a la segunda parte tenía otra pregunta que tiene que ver con esta, claro, ustedes encuentran variación a nivel de mitocondrial, el genoma mitocondrial, o sea, de los resultados a nivel fenotípico con los distintos backgrounds del genoma mitocondrial. ¿Qué tan distintos son? Porque claro, no, tú dices, como tú dices, son 13 genes y básicamente en esos 13 genes producen un montón de fenotipos distintos. Si hay alguno de los genes que acumula mayor variación entre los distintos genotipos, o es más o menos, o hay unos genes que son más conservados que otros. O sea, el mutation rate de la mitocondria es más alto, pero digamos que entre las mitocondrias, on average, vemos entre 20 y 60 SNPs diferentes en la mitocondria. En términos de genes, genes del complex 1, que son ND1 a ND4 y 5, son los genes que tienen más SNPs. Ya, perfecto. Sí. Y hay otros genes que son más conservados. Hay dos genes que están en el ATP synthase, que hace el ATP. Esos genes son super conserved. Eso, me imagino que esa tendrá que ver con la funcionalidad de... Que, Sí, porque están ahí como al medio exacto. del ATP synthase. Ya, perfecto. Gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Vale. ¿Sí? ¿Saúl?
Sí, hola Florencia, mucho gusto. Hola. Yo soy Saúl, yo soy de México, soy estudiante de doctorado en la UNAM. También Ujú, me gusta mucho la biología evolutiva y yo trabajo con lagartijas, pero también con cuestiones de reproducción. ujú. Mm, Me surgió un par de preguntas para ti. En primera, me gustó mucho la charla, se me hizo bastante interesante. Y Gracias. tengo una pregunta. Conforme cambias de dieta a las moscas hembra, ¿viste un efecto Ujú, en la reproducción? ujú. ¿Este efecto es únicamente en el número de huevos o puede haber efectos en el trade-off entre número y tamaño de los huevos? ¿Sabes que no hemos visto el tamaño de los huevos? Entonces, la respuesta es no sé, porque eso no es un fenotipo que hemos mirado, pero quizás podemos verlo porque nosotros ocupamos una cámara, o sea, tenemos las hembras, ellas ponen huevos y después le sacamos fotos. Y hay un software que tenemos que es como casi artificial intelligence, así que cuenta todos los huevos. Pero quizás podríamos hacer que el software mida los huevos o que encuentre el surface area. Eso quizás sea súper interesante. Lo voy a anotar. Sí, porque en lagartijas, por ejemplo, con el grupo de que Mm, yo estudio muchos animales, sí, ustedes se trade-off entre número y tamaño y por eso se me sí, ocurrió esta otra pregunta. sí. Y otra cuestión que es súper importante en animales ectotermos es la temperatura. Sí. Y de hecho hay curvas de desempeño en las que se maximiza la reproducción, la motilidad, etcétera, a ciertas temperaturas. Ujú. Y quería preguntar si cómo fue el control de esta variable en los experimentos que realizaste. Sí, entonces nosotros hacemos todo este experimento a temperatura controlada de 25 grados. Y tenemos constant temperature rooms, que está todo súper controlado, pero la variable de la temperatura es algo que voy a ver ahora con estos fondos de NERC que, que me gané. Vamos a ver la interacción entre la dieta, la temperatura y la mitocondria, los efectos mitonucleares. Sí, estaría súper interesante Mm, porque de hecho a veces incluso poblaciones de la misma especie o la misma población a través del tiempo puede cambiar esos óptimos claro. relacionados con temperatura. Entonces, integrando esa variable creo que pues Sí, también va a ser enriquecedora en el trabajo. Muchas gracias. sí. Gracias, gracias. Por favor. Gonzalo. Quería volver al punto de los genomas mitocondriales y nucleares y esa interacción que es súper interesante en cuanto a si evaluaron o piensan evaluar cómo está la actividad mitocondrial en esas distintas combinaciones, si es un efecto directo sobre la actividad mitocondrial en términos de producción de ATP o consumo de oxígeno. Sí, entonces lo que no les mostré es toda la bioquímica que hemos hecho. Entonces nosotros tenemos una máquina que se llama Ouroboros, que uno pone un tejido de la mosca y lo que hace es que te mide la función de todos los complejos del electron transfer chain, los 5. Entonces uno puede ver exactamente si es que hay algo alguna incompatibilidad, uno puede ver dónde está, complejo 1, el complejo 3 o el ATP. Y generalmente vemos que las moscas con incompatibilidades, las más severas o las más mild, tienen problemas con el complejo 1, complex 1, que no funciona muy bien y eso hace que el ATP baje. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Florencia? Hola, Hola. soy Valentina acá. Eh, una pregunta que me surgió, ¿por casualidad habrán evaluado o tienen la intención de evaluar si es que existe alguna señal de selección natural entre los tipos de mitocondria, entre los tipos de genomas mitocondriales, por ejemplo? Tal vez sería súper interesante evaluar si es que existe, no sé, señal de selección entre genes de los distintos tipos mitocondriales.
Sí, eso es otro ángulo que estamos viendo en el proyecto. Uno de los proyectos que vamos a empezar es tomar moscas de Australia, del norte de Australia y del sur de Australia, que hemos publicado unos papers que hay mitocondria del norte, que es como más adaptada a temperaturas más cálidas, y la mitocondria del sur, que es más adaptada a temperaturas más frías. Entonces, ese es otro ángulo que vamos a ver también. Sí, súper interesante. Felicitaciones por el trabajo. Dale, muchas gracias. Oye, ¿y esos estudios lo hacen en el laboratorio o semi, o como seminaturales? O sea, hasta ahora todo ha sido en el laboratorio, ¿Ya? pero tengo onda mi ultimate project, así, es hacer algo semi natural. Ya, perfecto. Pero es bastante difícil con las moscas. Hay que, claro, una logística Sí, importante. sí, claro, claro, claro. Gracias, Florencia. ¿Alguna otra pregunta para Florencia? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, Florencia, nuevamente te agradezco por aceptar nuestra invitación, por darnos esta buenísima charla. Gracias por la invitación. Creo que hay harto para conversar aparte. Así que, Mm, así que muchas gracias. ya, muchas gracias a todos ustedes. Sí, gracias a todos por asistir. Y ya los dejo, bueno, les cuento que la charla va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la Sociedad Chilena de Evolución. Y los dejo ya invitados para el próximo seminario, que es el martes 10 de agosto, que va a estar Esteban Botero, un investigador chileno que está en el Max Planck Institute for Ornithology, y él trabaja principalmente en temas relacionados con estrategias reproductivas y con movimiento y migraciones en aves. Así que quedan todos invitados para esa charla. ¿Ya? Y Eso. atento a los llamados para inscríbanse para allá para la CLEBOR, el primer congreso latinoamericano de biología evolutiva, y pronto van a haber nuevas novedades respecto a la fecha para enviar resúmenes y enviar los trabajos. ¿Sí? Así que no sé si alguien más tiene alguna información que dar de la directiva.